Queridos hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga en esta mañana. Amén. Sean todos bienvenidos en la casa del Señor y esperamos que en esta mañana, aunque un poquito opaca, un poquito con el ambiente un poquito triste, pero nuestro corazón está triste, ¿verdad? Perdón, nuestro corazón está alegre. Sí, nuestro corazón está alegre y saber que el deseo de estar en la casa del Señor debe ser lo más hermoso en este día. Sean todos bienvenidos, hermanos. Damos nuevamente la bienvenida a nuestro hermano Humberto, que está aquí con nosotros. Nos alegramos que esté aquí junto con nosotros y que sea bienvenido y este tiempo sea de bendición para su vida, como lo es para nosotros. Hermanos, abramos la palabra de Dios esta mañana en el Salmo 145. Salmo 145, y el título del Salmo dice: Alabanza por la bondad y el poder de Dios. Es un salmo que también lo cantamos, pero muchas veces también es hermoso leerlo y pensar en cada palabra de este salmo sobre la alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amén. Muy bien, la palabra del Señor dice: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, y todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirán asimismo el clamor de ellos, y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, me destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Amén. Y como dice el último versículo, la alabanza de Jehová proclamará mi boca, ¿no? Y en esta mañana vamos a cantarle al Señor y hagamos eso, ¿no? Proclamar con nuestros labios, con nuestra boca, la alabanza al Señor. Muy bien, hermanos, bienvenidos los hermanos que acaban de llegar. Vamos a orar al Señor y poner este tiempo en las manos del Señor. Oremos, hermanos. Amado Dios, gracias, Padre, por ser un Dios bueno. Gracias, Padre, porque nos das una vez una oportunidad de estar en tu casa. Te agradecemos, Padre, en esta mañana porque nos regalas la vida, nos regalas la habilidad de poder hablar, poder cantar, poder escuchar, poder ver que todos nuestros sentidos están bien, Padre Santo. Y con cada uno de nuestros sentidos, Señor, en esta mañana queremos alabarte con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, con nuestros labios, al abrir tu boca, Padre, que cada palabra que salga en esta mañana de nuestros labios sea para alabarte a ti, Padre Santo. Señor, en esta mañana queremos poner este tiempo en tus manos, que tu nombre sea glorificado, tu nombre sea exaltado, que nuestros corazones se gocen en alabarte y adorarte, Padre Santo. Y gracias, Señor, porque tú
Solamente tú mereces toda la honra y toda la alabanza, hoy y por siempre. Gracias, Padre Santo. En Cristo Jesús te dejamos este tiempo en tus manos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a cantarle al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Estamos contentos, ¿verdad?, de Gloria estar a en la Dios. casa del Señor. Es tan maravilloso el poder ver cómo el Señor nos ha sostenido hasta este día como iglesia y poder ver que nuevos hermanos pues se siguen añadiendo a la obra del Señor, y eso es maravilloso. Así que vamos a cantarle, hermanos, vamos a adorarle, vamos a buscar el himno número 378 para empezar a glorificarle a nuestro Dios, porque desde el momento que hemos dispuesto nuestro corazón, el Señor ha visto el deseo de cada corazón y de cada vida. Así que vamos a cantarle y le decimos: noble sostén. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma que en sus fuerzas fías tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, temeré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Amén, hermanos. Así que vamos a buscar el himno número 280, hermanos. Bellas palabras de vida. El himno 280. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son
bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Solo Cristo redime, vida nueva te ofrece. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Así que busquemos el himno número 493, hermanos. Es un cántico que explicaba el hermano el día miércoles, que nos habla de la oración. El 493. Dulce oración de toda influencia mundanal. Elevas tú mi corazón al tierno Padre celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante ti. Dulce oración, al trono excelso de bondad. Tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Por fe espero recibir la gran divina bendición, y siempre a mi Señor servir por tu virtud. Dulce oración, y aliento y gozo al alma das. En esta tierra de aflicción, consuelo siempre me serás, hasta el momento en que veré a Cristo en célica mansión. Entonces me despediré feliz de ti. Dulce oración. Amén. Amén, hermanos. Así que dejamos el tiempo a la palabra del Señor, y que el Señor le bendiga. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a ir a Hebreos esta mañana, Hebreos capítulo 8, donde nos hemos quedado este último domingo, estudiando la carta que fue escrita a los hermanos que estaban en la iglesia hebrea, que estaban sufriendo persecución, presión física, psicológica. En todos los aspectos estaban siendo presionados para hacerlos retroceder y darle la espalda a Cristo. Y estamos viendo los fundamentos donde ellos se mantuvieron. Escuchamos muy a menudo hoy, en el tiempo, escuchamos algo que decimos las iglesias fundamentalistas y conservadoras, ¿sí?
Y se habla de conservador, se habla de fundamentalismo, pero no saben lo que eso significa. Solamente se dice, por decirlo, ponen un rótulo y dice, invitamos a iglesia fundamentalista o iglesia conservadora de tal denominación, pero ellos lo dicen porque les gusta la palabra, porque hace tiempo decía eso, pero ellos no saben nada de lo que significa, la mayoría de ellos no saben nada de lo que significa ser un fundamentalista y ser un cristiano conservador. Para poderlo ser un fundamentalista es ser alguien que se mantiene en los fundamentos bíblicos, y es algo que no se encuentra en este momento. Y ser un conservador es algo que ha conservado la sana doctrina, y es algo que no se encuentra en este momento. Y entonces podemos decir que están diciendo cosas que solamente les gusta decir, o poniendo rótulos, nombres que les gustan, pero en realidad no saben lo que eso significa, ya que solamente los fundamentos bíblicos y conservar lo que es la doctrina de los apóstoles será lo que nos ayudará a llegar hasta el final. Cuando el Señor dice el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y eso fue lo que los hermanos hebreos tenían que conocer, y es lo que estamos viendo nosotros ahora en este estudio de la carta. Vamos a ver dónde nos hemos quedado, el capítulo 8, versículo 6. Vamos a llegar hasta el versículo 13 esta mañana. Vamos a orar. Señor, gracias por permitirnos esta hermosa mañana, habernos levantado, Señor, haber despertado. Nos hemos despertado solamente por gracia. Todo es solamente por gracia, solamente por misericordia y su bondad. Hemos venido esta mañana y hemos sentido en la mañana el deseo de estar acá, y nos hemos encaminado a este lugar. Aquellos que lo hemos hecho con alegría, lo hemos hecho porque usted está obrando en nosotros. Aquellos que han venido sin alegría, sin el deseo de estar acá, es también su misericordia, porque usted no quiere la perdición de nadie, no quiere que nadie sea destruido, y quiere que todos procedan al arrepentimiento. Así que tanto aquellos que somos cristianos como los que no lo son, estamos aquí por su misericordia y su bondad. Hemos cantado, Señor, se nos ha permitido cantar, aquellos que lo hemos hecho con sinceridad y con gozo, solamente porque usted lo ha querido y lo ha permitido. Es parte del regalo que hemos recibido por medio de Cristo, el poder ser para aquellos que fuimos creados para alabanza. Gracias por permitirnos alabarle esta mañana. Otros, Señor, no pueden hacerlo, no quieren hacerlo ni pueden hacerlo, porque están como nosotros fuimos encontrados, muertos en sus delitos y pecados. Pero nosotros, sin merecerlo, por gracia, hemos sido rescatados, se nos ha dado vida, y ahora que tenemos vida, nuestros labios quieren hablar, decir, porque hablamos lo que creemos, cantamos lo que creemos. Gracias por darnos la oportunidad esta mañana de poder cantar, unirnos como familia, unirnos, Señor, a todos aquellos hermanos que en cualquier parte del mundo están adorando la obra de Cristo, están exaltando lo que Cristo hizo este día domingo, Señor. Cada domingo es un día muy especial, Señor, para la iglesia, ya que nos podemos reunir y recordar y hacer en memoria todo lo que hacemos, en memoria de lo que Cristo hizo por nosotros. Esta mañana ayúdenos, Señor, a comprender cómo debemos de tener en claro en nuestra mente eso tan necesario de estar en esos fundamentos, de conservar, Señor, de mantener, de luchar por mantener aquello que creyeron los primeros cristianos. Ayúdanos a darnos cuenta que solamente es por medio de Cristo y en Cristo que podremos llegar hasta el final de nuestra carrera. Ayúdeme a mí a predicar su palabra como debo de hacerlo, de una forma sencilla, pero de una forma clara, que todos, Señor, los que estamos en este lugar, podamos comprender lo que su palabra dice para el bien nuestro. Glorifíquese en esta mañana, en este lugar. Se lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. El versículo 6 dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas.
Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiese procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, y está próximo a desaparecer. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hemos visto ahora en esta carta, si usted ha puesto atención en lo que hemos estado viendo estos días atrás, hemos visto cuál es el centro del cristianismo bíblico. ¿Cuál es el centro del cristianismo bíblico? El domingo pasado leíamos el versículo 1 del capítulo 8, donde el escritor a la carta a los hebreos dice que el punto principal de lo que se ha venido hablando, el punto principal que se ha venido hablando es que tenemos, y les decía que la palabra ahí para entender lo que él está diciendo es la palabra tenemos. Ahí él ha querido describir a Cristo. Es imposible poderlo describir, nadie puede describir al Señor Jesucristo. Y por eso es que nosotros tenemos mucho cuidado acá en la iglesia, hemos tratado de tener mucho cuidado con las figuritas y lo que se hace aún para los niños. Aún para los niños se ha tratado de ser muy cuidadoso, porque cometemos un error cuando nosotros tratamos de imaginarnos a Cristo con nuestra propia mente caída. Cuando la persona trata de imaginarse quién es Dios. Cuando el hermano hablaba anoche de las sectas y mencionaba el hecho de que las sectas tienen un diferente Dios, un diferente Jesús. Y al mencionar eso yo meditaba y pensaba cuánto las sectas están involucradas en la iglesia cristiana hoy, cuántas iglesias se han convertido en sectarias, se han convertido en iglesias que son sectas en este momento, porque de la misma manera como todas las sectas que se van a estudiar, en muchas iglesias hay un Jesús diferente al Jesús de la Biblia, hay un Dios diferente al Dios de la Biblia, y lo hemos creado con nuestra propia mente caída, con nuestro propio corazón. Y entonces podemos adaptar a Jesucristo a nuestra manera. Podemos adaptar a Dios a nuestra manera. Podemos decirle al Espíritu Santo cuándo tiene que obrar y cuándo no puede obrar. Por eso es que dicen las personas, dicen, va a ser una noche de avivamiento. Venga a una noche de avivamiento. Será una noche de avivamiento. Los avivamientos no los producimos nosotros. Los avivamientos, los que han sido producidos, como el primero que encontramos en el Nuevo Testamento, el día de Pentecostés, fue producido totalmente y únicamente por el Espíritu Santo. Ellos no estaban saltando, no estaban gritando. Dice la Escritura que estaban sentados en ese momento. Cuando el Espíritu Santo vino sobre aquellos 120, estaban sentados ahí meditando en lo que Jesús había enseñado. De la misma manera creemos que Jesús lo hacemos de la manera que nosotros queremos hacerlo. Sonría porque Cristo le ama. Algo que se hizo bien popular con este predicador puertorriqueño que decía a todo el mundo, sonríale porque Cristo le ama. Está el borracho ahí con la cerveza y cualquier cristiano le dice, sonríale porque Cristo le ama. Va un carro delante de nosotros, los que van atrás van con malas palabras, gritando, insultándose, diciendo todo tipo de cosas, viendo pornografía en el automóvil y lee un sticker que dice, sonríale, Cristo le ama. El Evangelio no es de esa manera. El Evangelio no es de esa manera. El escritor tiene como propósito, ha tenido como propósito, y esto solamente se puede entender de una forma espiritual, era una iglesia, y debemos de entender que él ha querido que vean, que comparen lo que ellos tienen, y que dejen de lamentarse por lo que los otros tienen,
Y es como cuando el capítulo del 37 del libro de los Salmos dice que no envidiemos a los impíos, que no los envidiemos cuando ellos prosperan, que no tengamos envidia de sus logros. ¿Por qué? Porque serán como un laurel verde que será muy rápido creciendo recto, pero luego Dios pasará por ahí y ya no tendrán nada. De la misma manera los hermanos estaban siendo presionados, diciendo que no eran parte ya de las promesas del pueblo de Israel al haberse pasado a lo que era el cristianismo, seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Pero el escritor dice el punto principal que nosotros tenemos, el punto principal de todo lo que he querido enseñar. Vemos desde que el capítulo 1 al capítulo 7 no ha mencionado nada material. No ha mencionado nada de autoestima. Nada de autoestima, nada de material, nada de cosas que puedan producirnos placer. Nada material, sino ha descrito la obra de Cristo, la eternidad de Cristo, su perfección, su soberanía. Y dice, el punto principal de los 7 capítulos que he comenzado desde el versículo 1, cuando comienza el libro de Hebreos diciendo que Dios habló de muchas maneras en los tiempos pasados, por medio de los profetas, por medio de la creación. Y ya en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Y luego lo compara con los hombres, los profetas, lo compara con el gran legislador Moisés, lo compara con Abraham, lo compara con los ángeles, lo compara. Y el punto principal de todo esto es que nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, este gran sumo sacerdote. Hemos visto esto hasta el versículo 5 la semana pasada. Ellos tenían que ver, que tenían que conocer quién era Jesucristo. Este era el punto principal. Y no solamente es el punto principal de los 7 capítulos de Hebreos, sino que es el punto principal de todo el Nuevo Testamento. El punto principal de todo el Nuevo Testamento, pero en ese momento ellos, sabemos nosotros, no tenían el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no había sido escrito, solamente tenían desde Génesis hasta Malaquías, no tenían el Nuevo Testamento. Pero no solamente es el punto principal de Hebreos, sino el punto principal, Cristo es el punto principal de todo el Nuevo Testamento. De todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, el punto principal del Nuevo Testamento es solamente nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Malaquías, y desde Malaquías, desde Mateo hasta Apocalipsis, el punto principal debe de ser, fue siempre nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito del Evangelio verdadero? ¿Cuál es el propósito del Evangelio verdadero? El propósito, el Evangelio verdadero no está ni siquiera el 1% de preocupado como usted tiene la autoestima. No está preocupado. No lo encuentra en el Evangelio bíblico histórico. No lo encuentra en la Biblia. El Evangelio verdadero tiene, le decía a un hermano el día viernes, cuando estábamos platicando con un hermano el día viernes después del culto de los jóvenes, y con los jóvenes les decía que el Evangelio verdadero tiene como propósito el humillar al hombre. Humillar al hombre. Ese es el propósito del Evangelio verdadero. Humillar el orgullo del hombre y exaltar la gracia de Dios con respecto a la salvación. En el tiempo que estamos nosotros en este momento viviendo, la iglesia quiere exaltar al hombre. Exaltar al hombre, hacerlo ver como que es una gran cosa. Como que es lo más importante para Dios. Como que si ellos no obedecen a Dios, Dios dejará de ser Dios. Y entonces estamos exaltando a la criatura y estamos disminuyendo al Creador. Pero el Evangelio verdadero tiene la misión. Solo necesitamos ver lo que nosotros publicamos en nuestras redes para darnos cuenta qué tan orgullosos somos. Solo necesitamos ver cómo nosotros caminamos, cómo nos comportamos, para darnos cuenta que el problema es que no es que necesitamos que nuestro orgullo esté arriba. El problema es que tenemos demasiado orgullo. Y ese es el problema en el momento de los fariseos, en el momento del conflicto con los cristianos. Y entonces el punto principal no eran ellos los hebreos, no eran los fariseos, el punto principal es lo que Cristo es y lo que Cristo había hecho. El Espíritu Santo hasta este momento quería enseñarle a la iglesia hebrea, y nos ha querido enseñar a nosotros por medio de esta carta, cómo está la majestad de Dios, la majestad del Padre, la majestad del Hijo, por medio de esta carta. Vimos el domingo pasado, aquellos que vinieron, los que escucharon, vimos cómo el escritor a los hebreos ha hecho una comparación del ministerio
y el lugar donde se ejercían los sacrificios. ¿Cuál lugar es mejor? ¿Donde estaba Aarón y donde está Cristo ahora en el santuario? Ahora en el versículo 6 continuamos viendo el ministerio excelso de nuestro Señor Jesucristo, que estaba muy por encima del ministerio que Aarón había ejercido. Esto que estamos viendo, por eso dice el punto principal, si los hermanos lograban entender esto, si los hermanos de la iglesia lograban entender esto, de esto dependería del concepto, y lo que ellos llegaran a creer dependería de lo que los hermanos harían con su vida cristiana, en qué pensamiento tenían y cómo si perseverarían o no en la vida cristiana. Aquí también depende de nosotros también. Aquí está el fracaso, en lo que nosotros encontramos, el fracaso de nuestra cristiandad moderna. El fracaso de nuestra cristiandad moderna está basada en lo que nosotros somos capaces de hacer para Dios. El evangelio moderno, la cristiandad moderna está basada en lo que nosotros somos capaces de hacer por Dios y no en lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso es lo que el evangelio moderno ha enseñado, y eso es lo que ha llegado. Estoy leyendo en este momento la necesidad de reformar la iglesia cristiana por Calvino, escrita por Calvino, y al leer los primeros capítulos, cuando él se dirige a los duques de ese momento, él escribe a unos duques, a unos príncipes creyentes que tenían como Lucas, como el amado doctor Lucas, él escribe a aquel hombre, aquel Teófilo, le escribe aquella carta sabiendo que aquel hombre tenía la oportunidad de poder llegar a lugares donde ellos no podían llegar, y quería que se dieran cuenta de las grandes verdades del evangelio de Jesucristo. De la misma manera Calvino escribe, y cuando solamente necesitamos, si somos creyentes, necesitamos solamente leer 5 páginas del primer capítulo para cerrar ese libro y pedirle perdón a Dios y caer en humillación delante de Dios por lo que nosotros hemos hecho con la iglesia. Caer de rodillas y pedirle perdón a Dios por lo que nosotros hemos hecho con la iglesia del Señor Jesucristo. Cuán contaminada se encuentra. Y cuán somos parte nosotros de contaminar la iglesia. Cuán contaminada se encuentra en este momento la iglesia, y los culpables somos aquellos que estamos ahí llevando un evangelio basado en nuestras propias actividades y en nuestras propias emociones. Le decía a mi esposa, leyendo ese libro estos días, le decía, estamos no a un 25%, no a un 50%. Estamos a un 99.9% de lejos de hacer lo que Dios demanda con respecto a su gloria. De verdad, estamos lejos. No hemos sido exterminados solamente por la misericordia de Dios. Solamente por la misericordia de Dios no hemos sido aniquilados cuando estamos predicando. Solamente por la misericordia de Dios no han sido aniquilados cuando están dirigiendo la alabanza. Solamente por la misericordia de Dios no han sido aniquiladas cuando están enseñando las maestras en la escuela dominical. Solamente por la misericordia de Dios no hemos sido aniquilados cuando estamos en este lugar, en irreverencia, sin sentirle sabor a la palabra del Señor. Porque cuando leemos lo que verdaderamente estos hombres enseñaban con respecto, comparado a la Biblia y lo que la iglesia demanda, Dios demanda de la iglesia, nos damos cuenta que tan lejos estamos. Y es por eso que en el día de hoy la iglesia tiene que tener un montón de estrategias. Un montón de trucos para motivar a las personas para que puedan seguir a Jesucristo. El hombre no ha dicho ninguna estrategia, ningún truco, solamente ha tratado en sus limitaciones, aunque el hombre tenía la autoridad, el escritor era un apóstol y tenía la autoridad apostólica, la cual no hay en este tiempo, de poder hablar. Y si fue el apóstol Pablo el que lo escribió, tenía la autoridad porque él había visto la gloria de Cristo, había sido llevado al tercer cielo y había visto las cosas majestuosas y tenía toda autoridad y a su favor el poder describir lo que el Señor Jesucristo era. Pero eso debía de ser suficiente para el pueblo hebreo para no darle la espalda a Cristo, sino que seguirlo, amarlo, adorarlo y estar dispuesto a vivir y a morir por Él. A vivir y a morir por Él.
a perder todo. No importa lo que iban a perder, no importaban los terrenos, no importaban las propiedades, no importaban los nombres, no importaban las sinagogas, no importaban los sumos sacerdotes de Leví, de la línea de Aarón. Ellos tenían algo mucho más importante, lo único importante, el tesoro de la vida cristiana, el poder, el tesoro, el valor más grande de la vida cristiana, no es lo que nosotros podemos hacer, sino lo que Él ha hecho por nosotros. De tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me molesta cuando veo que hay que leer Juan 3:16 y los hermanos dicen, ya me lo puedo, no lo leen, así, repitiendo después, como loros solamente repitiendo, pero no entendemos lo que significa. Y lo importante no es ponerlo de memoria, saberlo de memoria, sino es ponerlo en nuestro corazón y creerlo en lo profundo de nuestro corazón y vivir agradecido con ello. Entender lo que Dios hizo, necesitaban los hermanos en la iglesia de Hebrea, saber lo que Dios había hecho de haberse mandado a su Hijo a tomar el lugar que tomó para poderlos llevar a ellos a la vida que ellos necesitaban vivir. Entonces dice él, ahora tenemos un mejor ministerio, dice, el suyo. El ministerio de Aarón fue un ministerio con gloria, definitivamente. El ministerio de Aarón fue con gloria, la vestimenta del hombre, no había nadie que se vistiera como él. No había ningún otro hombre que anduviera vestido como él. Él tenía el gran privilegio de poder entrar al lugar santo, pero no solamente al lugar santo, sino que una vez al año tenía la oportunidad. Cuando nosotros leemos la Escritura nos damos cuenta que el único lugar en el mundo donde la gloria de Dios se manifestaba de la forma que se manifestaba era en el tabernáculo. Dios omnipresente estaba en todo lugar. En todo lugar estaba su presencia, en todo lugar estaba su poder, pero había elegido un lugar específico donde Él mostraba su gloria y era el tabernáculo. Y específicamente en el lugar santísimo, la nube, la Shekinah, su gloria venía. Y había momentos que cuando la gloria venía nadie se podía acercar porque era tan grande el resplandor que venía, que ellos sentían aquel gran temor y nadie se podía acercar, ni aún los sumos sacerdotes se podían acercar, lo leemos en la Escritura. Y aquel lugar fuera tan santo y tan sublime, que cuando aquel hombre, que aunque era levita, pero no era levita encargado de tocar el arca, cuando quiso hacer algo bueno, y el arca se vino para caer de aquella carreta llevada por bueyes, Usa, con la mejor intención, puso la mano en el arca para poderla detener, y en ese momento Dios mató a aquel hombre por haber tocado lo que no tenía que tocar. Cayó aquel hombre muerto, porque no tenía el privilegio que el sumo sacerdote tenía. No tenía el privilegio que el sumo sacerdote, una vez al año el hombre entraba y se presentaba delante del Señor, agarraba aquel incensario, llevaba sangre y hacía el día la expiación por él y expiación por el pueblo, y entraba. Y qué admiración tenía que sentir, tanta admiración que lo llevó a que 250 fueran aniquilados, a que Coré y a Datán, a Abiram fueran aniquilados. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, solamente por ustedes puede hablar Dios. No, también por nosotros. Y tuvieron que ser aniquilados en aquel momento. Y Dios tuvo que decirles, traigan las varas para que podamos ver quién va a ser, por quién medio Dios va a hablar. Solamente tenía un privilegio y era Aarón en ese momento. Era Aarón en el principio, cuando llega y luego que Aarón muere, su hijo Eleazar continúa con aquel privilegio, pero todo el pueblo de Israel tenía que admirarlo por lo que él hacía. Era un privilegio mucho más grande, era muy grande, pero era mucho mejor lo que Cristo es. Pero tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Es un mediador. ¿Sabe lo que eso significa? ¿Cuántos de nosotros alguna vez nos dimos a golpes con alguien más? ¿Alguna vez se han agarrado a golpes? Yo fui muy peleón y muchas veces me di golpes y la mayoría de veces me pegaron. Pero cuando uno lo tiene en el suelo, le están dando y lo tienen boca arriba y lo tienen con una mano en el cuello y le están dando solamente en la cara, y uno en aquellos grandes golpes, uno ve para los lados en su angustia.
y quisiera que alguien quitara el que tiene encima. Y como en nuestros países la maldad ya la traemos, aparte de lo que Adán nos puso, ya traemos maldad sobre maldad en nuestros países, esperan que aquel que está inconsciente para quitarle el que está pegándole encima, mientras no se lo quitan, porque todos están aplaudiendo y están contentos. Pero yo pasé muchas veces eso, siendo golpeado en el suelo, en la cara, y deseaba que alguien me quitara. Eso es lo que está diciendo Job, lo dijo. Un árbitro, que hubiera un árbitro entre nosotros, entre Dios y yo, y pusiera las manos entre ambos. Aarón apaciguaba la ira de Dios, pero la ira volvía. Y año tras año tenía que venir la expiación, Y Aarón nunca se ofreció por el pueblo de Israel, y aunque se hubiese ofrecido no tenía ningún valor, pero él ofrecía sangre ajena. Él traía sangre de un animal y ofrecía la sangre, y la ira de Dios se apaciguaba. Pero Jesucristo es mucho mejor mediador, es mucho mejor el ministerio suyo. ¿Por qué? Porque no solamente vino a ponerse entre Dios y el pueblo, sino que él mismo fue la ofrenda. Fue el mediador, y el apóstol Pablo dice de esto el apóstol Pablo saca la conclusión y dice el apóstol Pablo: no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo hombre. El apóstol Pedro saca también y dice el apóstol Pedro en aquella predicación: porque solamente hay un nombre dado bajo el cielo a los hombres, por el cual los hombres pueden ser salvos, por medio de Jesucristo. Aquel que se ha presentado como un mediador de un mejor pacto. Y el pacto arónico decía que si los hombres harían, el pacto que era con Moisés, con Aarón, el pacto de la ley, decía que los hombres tenían que hacer esto, y si no lo hacían, morirían. Entonces el pueblo, ¿qué hacía cuando escuchaba esto? Veamos Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Dice, si usted lo vemos desde el versículo 1, capítulo 19, versículo 1, dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó a Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de las águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si dieres, escuche lo que dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros, aquí vemos una condición. Vemos una condición, fue un pacto con condición. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirán los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió. ¿Cómo respondió el pueblo en ese momento? Y todo el pueblo respondió: lo vamos a hacer. Dijo: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, también para que te crean para siempre. El pueblo dijo, cuando Dios dio esta condición: si ustedes hacen esto, ustedes serán mi especial tesoro, los guardaré. El pueblo se apresuró a decir: lo haremos. El problema fue que no lo hicieron. Ese fue el problema. Ellos no pudieron hacerlo. Entonces, el nuevo pacto. Evangelizaba esta semana a un hombre de Rumanía. Un hombre ortodoxo. Y tenía la oportunidad de hablar con él. Y este hombre es de la iglesia ortodoxa. Y él me contaba: estamos en la cuaresma, me dice él. Él me dice: estamos en la cuaresma. Y nosotros en la iglesia, me dice, ortodoxa, tenemos estos 40 días para prepararnos. Y no comemos carne todo este tiempo, no comemos carne porque la carne produce más deseo de pecar. Y entonces los abstenemos y tenemos vegetales para debilitar nuestra carne.
Y estamos ahí, me dice el hombre, luchando por querer mantener, pero es bien difícil, me dice. Y le digo yo, pero al morir usted, ¿dónde va a ir? Bueno, yo quiero ir al cielo. Pero es tan difícil cumplir los mandamientos, me dice. No es difícil, le digo, es imposible cumplirlos. Sí, pero yo le pido a Dios que no me mande al infierno, que no me mande al infierno. Y yo andaba carne ahí, de una carne seca que venden en unas bolsas ahí, que solo comí el pedazo. Y para tentarlo le di un pedazo, tome, le dije yo. No, me dice, cómaselo, le digo yo. Ella está rica, me dice. Cómase otro pedazo, le digo yo. Dámela pues, me dijo. Ya, es que es bien difícil. La verdad que he comido carne toda la semana, me dijo, porque es bien difícil. Porque a mí me gusta la carne y a mi esposa le gusta la carne. Y yo quisiera hacer lo que nos dicen los líderes de no comer esa carne y estar ahí. Y habíamos hablado, y hablando con él, y comenzamos a hablar habíamos hablado un día antes de esto, de ofrecerle esa carne. Habíamos hablado acerca de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Lo que Cristo ha hecho por nosotros. La obra completa de Cristo. ¿Sabe qué es lo que a mí me impactaba? Le decía a los hermanos yo. Es un hombre ortodoxo, nos ponía unas alabanzas ortodoxas ahí en el trabajo, escuchen estas alabanzas. Está muy arraigado. Viendo su página de Facebook, el hombre está bien arraigado y bien involucrado. Pero él me hizo una pregunta y me dijo, mire, ¿Jesucristo tiene rostro o no tiene rostro? ¿Tiene carne o es espíritu? Y comenzaba a hablar con respecto, lo llevaba a la escritura y lo que la Biblia dice cuando llegue, le dice, vean, tóquenme un espíritu, un fantasma o lo que ellos pensaban que era, no tiene carne, tiene huesos, y comió con ellos. Y cuando miraba a aquel hombre, aquella sonrisa, una sonrisa, y el hombre me decía, tengo que ir a ver un trabajo, pero nos quedamos ahí una hora platicando solamente de eso, de lo que Cristo ha hecho, de lo que ha venido a ser Cristo. Y se le miraba una sonrisa y me enseñaba una sonrisa y preguntando y hablando y preguntando y hablando. Y decía, un hombre totalmente, ¿sabe? Me decía él, yo quiero ir al cielo, porque mi papá murió el año pasado. Y yo quiero verlo. Y su papá era cristiano, mi papá era ortodoxo. Entonces el papá no está en el cielo, porque era un ortodoxo. Era un hombre dado a la adoración a los santos. Y él tampoco es un cristiano. Pero él tiene el deseo, dice, de ir al cielo. Y dice que ora y le ruega a Dios de la manera que él ruega. Dice que le dice, no me mandes al infierno. No lo merezco, pero mándame al cielo porque quiero ver a mi papá. Un hombre equivocado, con un deseo correcto, pero el hombre equivocado. Y yo pensaba, decía, cuando vemos nosotros en la iglesia, estamos hablando de esto. Estamos hablando del evangelio y lo que Cristo ha hecho. Los rostros que vemos en las iglesias en el día de hoy, no hay un rostro de felicidad. Hay un rostro de cualquier cosa. Ojos distraídos, viendo para todo lugar. Ojos casi cerrados, viendo hacia abajo. ¿Por qué? Porque no entendemos lo que Cristo ha hecho. De esto depende el cómo nosotros vivir la vida cristiana. De esto depende cómo nosotros llenarnos de alegría. Esta semana llegaba al banco y el hombre, lo mismo que me dijeron la vez pasada con respecto al pasaporte, el hombre del banco fue a hacer una diligencia a la iglesia y el hombre ya nos ayudó una vez y entonces cuando llego a hacer una diligencia a la iglesia, le doy mi licencia. Pastor, me dice, qué cara más triste en esta licencia. Si es que no me estaban contando ningún chiste, ¿y por qué me voy a reír? Le digo yo, en la licencia. No estaban contándome ningún chiste. No, pero usted, una sonrisa no cae mal. Usted se está riendo en este momento porque le están pagando para que se ría conmigo. Pero no se está pagando, no se está riendo porque está feliz. Sí, ya me cayó la boca, la verdad, me dijo. Estamos acostumbrados, le digo, a fingir. Pero el gozo del cristianismo está. Estos hombres que estaban aquí estaban frustrados, estaban angustiados, los hermanos en hebreo, estaban siendo perseguidos, estaban siendo maltratados y algunos de ellos encarcelados y hasta muertos. Pero al escuchar y al leer esta carta, el hombre que estaba encargado como pastor o ministro recibe la carta, la abre de seguro temblando, y eran pergaminos en ese momento, y comienza a abrirla, y es enviada aquella carta, y quizás estaban escondidas en algún lugar, y comienza a temblar y leer, que desde el capítulo 1, hablando de la gran salvación que hemos recibido, y llega hasta el capítulo 8, no sé en cuánto tiempo la leyeron, y llega y dice, tenemos mejor que el pacto antiguo y mejores promesas que el pacto antiguo. ¿Por qué? Porque los padres en el pacto antiguo se les decía, si hacen esto, vivirán, y si no lo hacen esto, morirán.
Usted ha leído el libro de Levíticos y ha leído el libro de Números estos días. Y dice que el que no haga esto será cortado del pueblo. A veces significa cortado, la palabra original a veces significa muerto y a veces significa quitado de ser parte del pueblo. Las dos eran formas tristes. Pero ahora que nos dice mejores promesas. ¿Por qué son mejores promesas? Porque el versículo 7 lo dice. ¿Por qué son mejores promesas? Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, lo he mencionado y el defecto no estaba de parte de Dios. Dios es perfecto. El apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos nos dice, el apóstol Pablo, veamos capítulo 7, versículo 12 de Romanos nos dice, el capítulo 7, versículo 12 nos dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Porque es santo, porque viene del Dios santo, porque es justa, porque viene de un Dios justo, porque es bueno, porque viene de un Dios bondadoso. Pero está diciendo en el capítulo 8 de Hebreos que tenía defecto, y el defecto era a la materia que se le había dado, la promesa o el pacto, era el pueblo de Israel. Dice, porque si aquel hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiese procurado lugar para el segundo. Y luego el escritor viene y cita Jeremías capítulo 31, porque dice, reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel. Ustedes saben con quién comenzó el evangelio, ¿verdad? A los suyos vino. Y el Señor, cuando le da a los apóstoles el mandato, vayan por todo el mundo, específicamente les dice que deben de predicar primeramente en las ciudades de Israel. Y después de haber predicado en las ciudades de Israel, que vayan a todas las naciones. Y esta promesa primero comienza con que el pueblo de Israel que creerían, y luego continúa con nosotros y se aplica también a nosotros. ¿Por qué? Estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Cuando Cristo toma aquella copa y aquel pan, y están reunidos horas antes de su pasión. Y aquí está el problema de lo que nosotros estamos viendo en este momento, lo que se va a celebrar, como le he mencionado, la Semana Santa, que en todas partes, la mayoría de personas, un pastor me preguntaba que si nosotros lo vamos a hacer, y le decía yo, nosotros en 7 años no hemos hecho lo que hacen en otros lugares. ¿Por qué? ¿Está en contra de ellos? No estoy en contra de ellos, pero creo que si se hace por tradición, es pecado. Si se hace solamente porque a nosotros nos gusta y por una costumbre, no tiene ningún valor delante de Dios, porque Dios le dijo al pueblo de Israel, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo importante es nuestro corazón para con Dios. Si venimos y hacemos lo que hacemos para la gloria del Señor, entonces Dios es agradado. Y lo más importante en una iglesia es agradar a Dios, no agradar a los hombres. Y entonces lo que están viendo lo que se está haciendo en este momento, se hace y se celebra supuestamente esto y aquello, pero las personas en el mismo lugar donde están celebrando, ahí mismo no les importa que están bajo el techo donde se está predicando y se está cantando, sino que ahí mismo están hablando de las propias vanidades y están queriendo practicar ahí mismo el pecado. Y en los mismos techos donde están los templos, están abriendo los teléfonos, y la mayoría de teléfonos de las personas que están en la iglesia están contaminados de pecado, con pornografía, con desnudez. Algunos no han borrado los mensajes que sus amigos les han mandado con doble sentido, con malcriadeza, y van a venir a ser tan hipócritas, a decir que están conmovidos porque Cristo murió y resucitó un día domingo. Dejemos de ser hipócritas y mentirosos y comencemos de verdad a luchar para vivir para Cristo. Nadie puede burlarse de Dios. Si usted no ama a Dios, mejor dígalo sinceramente. Póstrese delante del Señor. Si no ama a Dios, si estás leyendo la Biblia a la fuerza, ciérrela por un momento, póngala, sea sincero y dígale, no te amo, pero quiero amarte, ayúdame. Y Dios hará una obra. Porque un corazón humilde, Dios lo ve de cerca, pero aquel corazón altivo, Dios lo ve de lejos. Dios no rechaza a alguien que se humilla de verdad. Cuando Cristo dijo, esto lo hago, háganlo en memoria de mí, y lo está diciendo, este es el nuevo pacto que haré, es algo que había establecido el Padre desde antes de la fundación del mundo. Y cuando nosotros hacemos ver que Cristo fue lo hacen ver como el héroe en las iglesias ahora, como un mártir antes de ser un redentor y un salvador. Y cuando hacemos ver como que el Padre no quería perdonar,
pero el hijo sí quería perdonar, pero el padre no quería. Y entonces el hijo agonizando ahí convence al padre del que nos perdone. Estamos sacando fuera de contexto el evangelio, porque estamos hablando de un marcionismo. El marción que enseñó el Dios del Antiguo Testamento es un Dios y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios. El Dios del Antiguo Testamento era un tirano y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios bueno. No, el plan fue el plan del Padre desde antes de la fundación del mundo. Nos escogió, nos predestinó para que fuéramos salvos. Y hubo un momento cuando Él tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo. No fue que Jesucristo dobló el brazo al Padre y le dijo, yo voy a morir por ellos porque tú no los quieres perdonar. No, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban en común acuerdo para poder hacer la obra redentora que ahora nosotros tenemos. Y entonces el Señor dice, aquí dice, haré. ¿Quién está hablando aquí? El Padre está hablando en esta porción que tenemos. Está hablando el Padre diciéndole a Jeremías, porque Él dice, haré en la casa un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres. No será como el pacto con Moisés, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Ellos dijeron, lo haremos, como aquel hijo que dijo en el camino, voy a irse. El padre les dice, vayan a las labranzas. Y el hijo dijo, lo voy a hacer. Pero en el camino no fue. Y aquel hijo que dijo, no lo voy a hacer, en el camino fue reprendido. Y él dijo, voy a ir. ¿Cuál hizo la voluntad? Dijo Jesucristo. El que arrepentido luego fue. Entonces ellos dijeron, lo haremos. Cuando estaban con miedo, como la mayoría de personas que hoy en día estaban con el COVID, estaban prometiendo ahí que hoy me voy a congregar, me voy a bautizar, voy a hacer esto, voy a cantar. Hoy sí dejo el pecado. Y ahí salen todas pálidas en la foto las personas diciendo, hoy sí toqué fondo. Mire 6 meses después cómo están, en la misma perversión. Lo haremos. Esto no se trata de lo que usted sienta. No se trata de las emociones, no se trata de los temores. Se trata de una obra sobrenatural efectuada por medio de la obra de Cristo. Es el Espíritu Santo que transforma. Es el Espíritu Santo que transforma. Dice, haré un nuevo pacto. Ve cómo está diciendo, hablando de Él mismo, el Señor. Dice, lo haré no como el pacto que hice con sus padres condicionales. Decía, hagan esto. Dile al pueblo, Moisés, le hemos leído, que hagan esto. Y ellos decían, lo haré. Pero no lo hicieron. No permanecieron en el pacto. Fueron infieles. Y entonces Dios y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, no más en tablas, no más en pergaminos, no más en tablas, sino que en la mente de ellos. Por medio de la obra de Cristo. Aarón, el gran sacerdote Aarón, ayudaba, pero no cambiaba. Ayudaba, pero no cambiaba. Apaciguaba la ira de Dios, pero no quitaba la ira de Dios. Quitaba en un momento el temor, pero el temor volvía nuevamente a la persona. Pero acá el Señor está diciendo acá a nosotros que pondrá una conciencia nueva, una mente nueva, una alma retransformada. Y ya no estará más en las piedras, sino que estará en la mente y estará escrito en el corazón, dando un corazón nuevo. Y eso los lleva a nosotros, a ellos, a los hermanos hebreos, a cada cristiano los lleva a que Él sea nuestro Dios. Seré a ellos por Dios. Habla de una comunión, una relación, y ellos serán mi pueblo. En el tiempo cuando estaba, repito, Aarón, solamente Aarón se podía acercar al lugar santísimo. Ahora los hermanos que estaban en la iglesia de Hebrea, todos ellos se podían acercar al lugar santísimo. No en el tabernáculo, no en el templo que estaba, sino en la misma presencia del Señor. Ninguno dice, seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y algunos de aquí se agarran para decir, no necesitamos congregarnos. Mire lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 11. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Desde el menor hasta el mayor de ellos, todos me conocerán. Y aquí vemos personas que no tienen que enseñar, no tenemos que ir a un lugar que se enseña, porque aquí está diciendo que Él mismo enseñará. En primer lugar, esto no se ha cumplido totalmente, Veamos lo que dice Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11.
dice el versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí. Esto ya se cumplió, sabemos que Cristo vino. Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre el espíritu de Jehová. Esto ya sucedió. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento, de temor de Jehová. Y le hará entender, le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según vista de los ojos. Usted sabe lo que el Señor decía cuando miraba a aquellas personas, los fariseos, y todo lo que les decía a los fariseos. Todo el mundo respetaba a los fariseos, todo el mundo respetaba, pero él les decía generación de víboras, les decía tumbas, les decía sepulcro, les decía todo tipo de cosas que a ellos no les gustaba escuchar. Pero tomaba a aquellas personas que venían humillados delante de él. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que lo oiga sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos y los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Está hablando cuando él venga a ejercer su reino, y será la justicia del cinto de sus lomos, y la fidelidad del Señor, ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero. Está hablando de cuando el Señor venga a establecer su reino, y gocemos con él 1000 años, y el leopardo con el cabrito se acostará, y el becerro y el león, la bestia doméstica, andarán juntos. Un niño los pastoreará, y la vaca y la osa pasarán, y sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de las pi, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Todos los redimidos del Señor, por medio de la obra de Cristo, tendremos un conocimiento perfecto de Dios, y habremos sido redimidos totalmente. ¿Por medio de qué? Por medio de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Es la promesa que les daba a los hermanos que estaban ahí, el escritor de los Hebreos. Dice: haré un nuevo pacto, la casa de Israel, después de aquellos días, el Señor, pondré mis leyes en su mente, de ellos sobre su corazón. Ya no tendrán que andar en la mano como andaban en aquellos días, no tendrán que verlas en una piedra grabada, y tendremos una relación, una comunión. Siempre que leemos nosotros el libro de Levítico, el libro de Números, Éxodo, Levítico, Números, nos damos cuenta diciéndole: ve tú, Moisés, ve tú. Nosotros no podemos hablar con Dios. Dios mismo le dice a ellos que ningún animal pase los linderos, porque el animal que pase un lindero tendrá que morir, y el hombre que pase un lindero, el lindero que he puesto tendrá que morir. Pero aquí que dice, cuando Jesucristo resucita y aquella mujer lo quiere abrazar, le dice: no me toques, todavía no ha subido a mi Padre. Pero ve a decirles a aquellos: voy a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Por medio de Cristo, el velo fue roto. Su carne representaba aquella tela que solamente Aarón podía pasar. Su carne representaba aquella tela gruesa que solamente Aarón podía pasar una vez al año, donde estaban aquellos querubines viéndose uno con otro, aquella enorme caja llena de puro oro. La gloria de Dios venía ahí estaba el testimonio. Dentro del arca del testimonio habían 3 cosas. Uno, el maná que vino del cielo. Había una muestra de maná para testimonio. Ese maná representaba a Cristo. Otro, estaban las tablas de la ley, la palabra del Señor. La palabra del Señor, Él es Cristo. Cristo, dice Él: yo soy la verdad. La única verdad es Cristo. La palabra encarnada la tenemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y tenía la vara de Aarón, aquella que retoñó. Todas las demás estaban muertas. La diferencia entre todas las religiones y la religión cristiana es que todos los líderes religiosos, al igual que las 11 varas que estaban aquel día en el libro de Números, no retoñaron. Pero la vara de nosotros, la que es Cristo, no solamente retoñó, sino que dice que echó almendras, echó frutos, y llevó frutos para demostrar que era la vara que Dios había escogido. Y esas 3 cosas daban testimonio delante del Señor, y esas 3 cosas representaban a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros ahora, dice el apóstol escritor, tenemos algo mejor: Cristo. De eso depende nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana depende del Señor Jesucristo. Nuestra vida cristiana no depende de lo que otros puedan hacer o no puedan hacer.
Dejemos de poner la mirada en las demás personas. Dejemos de poner la mirada en las demás personas. Dejemos de poner mirada en lo que otros no hacen. Dejemos de poner la mirada en lo que otros están haciendo y querer imitar a los otros que están haciendo en otros lugares. Pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Ahí debe estar nuestra mirada, no en un símbolo, no en una imagen como la tienen en muchos lugares, no en una gente que va a estar haciendo, imitando a Cristo estos días, no. Nuestra mirada tiene que estar puesta en aquel Cristo que aunque no lo podemos ver, lo podemos sentir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da testimonio que por medio de Él hemos sido adoptados. Y si usted cada noche tiene la alegría, tiene el deseo, tiene la capacidad de caer arrodillados delante del Señor y con debilidad, cansancio y con muchos problemas, dice Padre nuestro, entonces quien le está diciendo a usted que diga esas palabras es el Espíritu Santo, porque nadie puede dirigirse al Señor correctamente si no es guiado por el poder del Espíritu Santo. Y ha sucedido algo en nuestras vidas, que es lo que le dice el escritor, que el Señor dice, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Todos los días los cristianos tenemos que arrepentirnos, lo hemos enseñado. La vida del cristianismo comienza con arrepentimiento, continúa con arrepentimiento, y yo creo que cuando un cristiano muere, creo yo, lo vamos a experimentar cuando muramos, si somos cristianos lo vamos a experimentar, lo último que se hace antes de morir, creo que es pedirle perdón al Señor y darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho. El Espíritu Santo nos guiará. La vida del cristiano es arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. Todos los días nos arrepentimos, pero una sola vez nos arrepentimos para poder ser perdonados y aceptados delante del Señor. Y del momento que un hombre, una mujer se arrepiente delante de Dios por medio de Cristo, Él toma los pecados, los toma y los tira lejos de su presencia, como aquel macho cabrillo fue llevado a un lugar desierto, lejos de la presencia de Dios en el tabernáculo. Ahora nosotros tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los hermanos en la iglesia de hebrea tenían paz, tenían todo para ser feliz, hermanos. Tenían todo para ser feliz. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos para ser feliz. Nuestra felicidad se va a ver interrumpida, definitivamente. Se va a ver interrumpida nuestra felicidad. Por esto, por enfermedades, por angustia, por escasez, por esto. Pero hay una felicidad perenne ahí. Y es una felicidad que, como dice un coro, el mundo no me lo dio, tampoco el mundo me lo puede quitar. Satanás no me lo dio, Satanás no me lo puede quitar. La enfermedad no me lo dio, la enfermedad no me lo puede quitar. Lo ha dado Cristo y lo ha dado eternamente. Somos tan bienaventurados para vivir con alegría, con gozo, entrar por esa puerta, cantar con gozo, venir a este lugar, decir ya es día, fin de semana, ya es día viernes, gracias al Señor terminé esta semana de afán, ahora puedo reunirme con los hermanos, poder cantar, poder estudiar, poder leer la palabra, poder orar, poder estar ahí junto con los hermanos y poder glorificar a aquel que murió, resucitó para nuestro bien, nuestro Señor Jesucristo, para que podamos estar nosotros como debemos de estar en la iglesia, con gozo y alegría por su obra. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por permitirnos esta mañana el poder glorificar su nombre y exaltar su nombre por medio de la alabanza que cantamos al venir. Y gracias porque por medio de su palabra nos enseña y nos habla para que nosotros podamos vivir como debemos de vivir. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, fortalézcanos. Denos la fortaleza, denos la fuerza para poder entender estas grandes verdades y poder vivir para su gloria. No vivir como el resto, sino vivir como aquellos que están perseverando. En todo el mundo hay un lugar, hay una iglesia que está ahí perseverando, que está ahí luchando, que está ahí glorificando su santo nombre. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias, Señor, por ser tan bondadoso. Gracias por ser tan maravilloso. Alabamos su nombre en esta mañana. Sea usted orando en nuestras vidas.
por medio de su Espíritu Santo. Amén y amén.